Abran sus Biblias, si son tan amables, en Hechos, capítulo 6. Vamos a ver el asunto de diáconos. El título de este mensaje es Diáconos, servidores ejemplares de la Iglesia. El año reciente y pasado, la Iglesia aprobó la Constitución. Con gran alegría reconoció su primer pastor, me salió dominicano, pastor local. Y ahora en esa misma dirección de organización y de crecimiento, la próxima meta es identificar y establecer diáconos. Identificar y establecer diáconos. Y antes de hacer el proceso por el cual llegamos a esos hombres, queríamos repasar el tema de diáconos en la palabra de Dios, para refrescar nuestras memorias, y en algunos casos hay personas que nunca escucharon sobre el asunto de diáconos. La primera vez que yo oí la palabra diácono fue cuando tenía 18 años, recién cumplidos. Ingresé por primera vez a una iglesia y allí hablaban de diáconos. Realmente yo nunca había escuchado esa palabra, quizás porque nunca fui de ninguna religión, de ninguna ideología religiosa. Por primera vez llegué a una iglesia porque conocí a Cristo. Pero la palabra es usada también dentro de la Iglesia Católica Romana. Hay diáconos dentro del catolicismo. Pero en mi caso era una palabra muy extraña. En realidad, en mi ignorancia y paganismo, hasta las doctrinas más fundamentales, básicas del cristianismo, para mí eran nuevas. Entonces llegué allí como una esponja, dispuesto a absorber todo lo que la palabra de Dios decía. Pero esta palabra es traída a nosotros por el cristianismo, en realidad, porque no es una palabra española. La palabra diácono es una palabra griega y la encontramos, por ejemplo, en su uso normal, es decir, fuera del contexto eclesiástico. La encontramos en Juan 2:9, en las bodas de Caná. Y se traduce allí, en Juan 2:9, sirvientes. En nuestras Biblias, en español, leemos sirvientes, pero en el texto original es diáconos. Se usaba para esas personas que cumplían funciones de servicio, personas que hoy diríamos, en el contexto de una fiesta, un mozo. Esa persona que nos sirve y que nos hace sentir tan bien, en un sentido. Si es un mal mozo, te hace sentir muy mal. Pero normalmente ellos están para servir a las personas. Veamos brevemente qué es un diácono en la iglesia. Nuestra fuente para saber esta información será las Escrituras. Solo la palabra de Dios. Y digo esto porque hay otras fuentes muy útiles, por cierto, fuentes fuera de la Biblia, que nos pueden ayudar, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos solo en las Escrituras. ¿Está bien? Vamos a ir en primer lugar, como les dije, en Hechos capítulo 6. El libro de los Hechos es la historia de los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, indudablemente es la conexión entre los evangelios y las epístolas. Las epístolas escritas a las iglesias. ¿Qué iglesias? Uno se pregunta. Bueno, las iglesias que vemos que nacen en el libro de los Hechos. Y cuando nacen, nacen después de la ascensión de Cristo, cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ellos, en obediencia a la gran comisión, van predicando el Evangelio, fundando iglesias, haciendo discípulos. Bueno,
Eso es lo que cuenta el libro de los Hechos. Aquí aprendemos la única historia de la iglesia cuya veracidad es incuestionable. ¿Saben? Hay una cantidad enorme de libros sobre la historia de la iglesia. Buenos y malos, confiables y desechables. Pero el único libro histórico sobre la iglesia aprobado 100% es el libro de los Hechos, cuyo autor es indudablemente el mismo Dios. En Hechos aprendemos muchísimo sobre la iglesia desde su nacimiento y de allí en más su crecimiento. Cómo la iglesia fue aumentando en número, cómo la iglesia luchó, cómo la iglesia alcanzó algunas victorias o muchas victorias, muchas luchas, dificultades. Y la realidad es un libro apasionante. Si no has leído nunca el libro de los Hechos, es un libro que te conecta con la historia sagrada del Nuevo Testamento. Una historia apasionante. Vamos a leer Hechos capítulo 6. Dice versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entre paréntesis, eran todos hebreos, simplemente que aquí la murmuración surgió de los hebreos no puros, es decir, los hebreos que habían nacido fuera de la tierra de Israel, contra los hebreos puros que habían nacido en la tierra de Israel. Todos estaban dentro de la iglesia, pero, seguimos leyendo, la murmuración de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿En qué consistía la murmuración? Que había favoritismo. Había un mejor trato hacia las viudas hebreas de hebreos, es decir, las puras, las locales, y no tan buen trato sobre las viudas que venían de afuera y se habían quedado después que se convirtieron al Evangelio y se quedaron en Jerusalén para recibir más de la palabra de Dios. Recuerden que en estos días la iglesia vivía en comunidad, y que ellos participaban de una verdadera comunidad en cuanto a todo, en la convivencia, en la distribución de los alimentos. Era algo muy particular de ese momento de la historia de la iglesia. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, un texto interesante, ¿no? Comienza allí con un problemón, luego la solución, y terminan con una gran reunión de imposición de manos sobre estos 7 hombres. Bueno, la mayoría de los comentaristas serios del Nuevo Testamento dicen que aquí en este capítulo 6 de Hechos nace el oficio de diáconos. Si alguien quiere remontarse al origen de este
oficio de diáconos dentro de la iglesia cristiana, la mayoría sugiere que lo encontramos en Hechos capítulo 6. Así que los diáconos surgen como la solución a un problema de pecado, porque allí es lo que dice el versículo 1. Comenzó con un problema pecaminoso, llegó más tarde, con el tiempo, a hacer un oficio delante de Dios en las iglesias cristianas. Luego encontramos dos pasajes bíblicos más tardíos, donde claramente se observa que lo que comenzó como algo espontáneo, como la solución a un problema específico, llegó a ser un cargo en las iglesias. Bueno, pero si en Hechos 6 decimos que estos hombres son los primeros diáconos, tenemos una primera dificultad, que uno lee el texto y no aparece la palabra diáconos. Entonces, ¿por qué la mayoría de los eruditos llegan a decir que aquí comienza el oficio de diáconos? Bueno, no aparece la palabra diáconos, pero sí un sustantivo en el versículo 1. Nosotros en castellano leemos distribución diaria, un servicio diario. La palabra allí de distribución en el original es diaconía. Diaconía. No aparece la palabra diáconos, pero aparece el verbo, versículo 2, cuando dice allí, entonces convocaron a la multitud, y luego dice, para servir a las mesas. Allí es la palabra diaconeo. Diaconeo. Entonces, no tenemos la palabra diáconos, pero tenemos dos palabras derivadas de allí. A estos hombres, observen que son 7, se los conoció como los... ¿Prestaron atención, no? No. Como los 7. Así como a los apóstoles se los conoció como los... No, como los apóstoles, no, estoy jugando. Como los 12. A estos hombres se los conoció como los 7. Por favor, tengan el dedo ahí y vamos a Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 8, dice así. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, es decir, se incluye el escritor Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Uno de los 7. Llegaron a ser muy conocidos como los 7. Bueno, al ver el pasaje hay algunas cosas que debemos notar. Estamos en Hechos capítulo 6, volvamos allí. Cuando uno lee el pasaje, uno no debe caer en el error de no entender el propósito. El propósito no está vinculado con los diáconos, sino con los apóstoles. El propósito es definir la tarea de los apóstoles. Los apóstoles entraron en una presión de parte de la gente. La gente veía que las personas confiables para llevar adelante esta tarea eran los apóstoles en persona. Y ellos sintieron la presión y dijeron, no, un momento. Y Lucas intenta enfatizar esa presión que los apóstoles no cedieron ante esa presión. La prioridad de los apóstoles es el propósito, versículo 2. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, había un problemón que podría ser derivado en un súper problemón si los apóstoles dejaban de hacer lo que tenían que hacer. Si dejaban de hacer la tarea a la cual Dios les había llamado. La palabra allí no es justo, podría ser traducido. No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que nosotros
dejemos la palabra de Dios para hacer esta tarea. No es que la tarea no era algo correcto, había que hacerlo, había que corregir este problema. Las viudas merecían una atención equitativa, pero ellos no cayeron en esta trampa de las circunstancias. Y a propósito, estamos hablando aquí de ministerio, pero ¿cuántas veces en nuestras propias vidas las circunstancias nos sacan de nuestras prioridades? ¿Y cuántas veces justificamos ser desviados de nuestras prioridades por hechos urgentes? ¿Cuántas personas justifican: hoy no he podido orar, hoy no he podido leer las Escrituras, hoy no he podido tener comunión con Dios por circunstancias X? Bueno, ellos no cayeron en esa trampa tan sutil. Ellos dijeron: no. El problema de fondo de la murmuración lo encontramos allí. El problema de fondo es básicamente la inmadurez de esta iglesia nuevecita. Una iglesia recién nacida con un montón de problemas de pecado. Y debemos aceptar, por un lado, que las personas que recién se convierten llegan en su infancia espiritual, están gateando, inclusive a veces ni siquiera eso en su vida cristiana, y obviamente están luchando con un montón de pecados. Esta murmuración aquí es parte de la inmadurez de algunas personas. La pregunta es: ¿cómo se cambia la inmadurez? Bueno, la inmadurez se cambia por el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual viene por la palabra de Dios. Así que si los apóstoles dejaban la palabra de Dios, no solo no solucionaban el problema iba a crecer a dimensiones luego insostenibles. La iglesia estaría condenada a la inmadurez perpetua. A propósito, siempre va a haber algún nivel de murmuración en la iglesia. ¿Y por qué? Porque siempre estarán presentes personas inmaduras. Es normal, pero lo que es normal no es aceptable. Lo que es normal para un nuevo, es decir, responder al pecado con más pecado, que es murmuración, cuando hablar en última instancia no soluciona nada. La clave es no engancharse. Los maduros deben responder en no engancharse. Y la clave es crecer, madurar, dejar de ser niños espirituales. Observen que mientras solo había murmuración, nada se solucionó. El problema se solucionó cuando el problema se llevó a las personas que tenían el poder para cambiar las cosas, que eran los apóstoles. Entonces, a veces gastamos un montón de energía hablando con las personas incorrectas, cuando estas cosas se solucionan hablando con las personas correctas. En este caso, los apóstoles. Ellos tenían el poder, el liderazgo para corregir estas cosas. Volviendo al pasaje, podemos deducir que los diáconos posibilitaron que los apóstoles no descuidaran sus prioridades. Y allí es lo que debemos rescatar de los diáconos, que es nuestro tema, ¿no? Este pasaje nos da luz para saber qué hacen los diáconos. Los diáconos posibilitan, en este contexto, posibilitaron que los apóstoles hagan la voluntad de Dios. Bueno, ya tenemos una pista enorme de lo que hacen los diáconos. Son servidores que complementan a los pastores, que permiten que los pastores no descuiden su llamado. Son hombres de Dios, ayudan a la iglesia, ayudan a los pastores. Aquí obviamente son apóstoles, no pastores, pero pronto estas tareas que están haciendo los apóstoles aquí en el pasaje, las harían los pastores. Según Efesios 2:20 creemos y tenemos la convicción
que ya no existen hoy pastores y profetas. Es lo que enseñamos como iglesia. Creemos, según Efesios 2:20, que los apóstoles y profetas fueron el cimiento donde se edificó la iglesia. Y el cimiento se coloca al principio y solamente al principio, y se edifica la iglesia sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Luego Dios habla de evangelistas, pastores y maestros y un montón de hombres y de dones y de mujeres que van a sumar al crecimiento de la iglesia, pero especialmente apóstoles y profetas ya no existen en el día de hoy. Entonces los diáconos asumen un rol de ayudar, de complementar a los pastores. ¿Está bien? Creo que este pasaje no tiene el propósito de hacer una descripción de la tarea de los diáconos, porque dice allí para servir a las mesas. Si el propósito sería describir específicamente la tarea de las mesas, ¿qué pasaría en una cultura donde no hay mesas? Indudablemente no es el propósito, porque si su trabajo se limita solo, y quiero ser más amplio, lo que significa servir a las mesas significa recoger dinero, distribuir para los necesitados. Eso es básicamente lo que significa servir a las mesas. No es literalmente una mesa. Significa tener un dinero, manejar, administrar ese dinero y dividir o distribuir ese dinero. Si eso fuera la tarea de los diáconos, lo diría en 1 de Timoteo, capítulo 3. El libro de los Hechos, hermanos, es literatura narrativa. Narrativa significa que no tiene el propósito de enseñar doctrina de una forma sistemática, como por ejemplo el libro de Romanos. Aunque en el libro de los Hechos encontramos doctrina, no es el propósito de Lucas enseñar doctrina. Simplemente narrar la historia para que aprendamos de la historia. Seguimos con las implicaciones. Las iglesias tienen libertad para definir las tareas de sus diáconos. ¿Escucharon eso? No solo tienen libertad para definir las tareas, sino también la cantidad de diáconos y el tiempo que pueden servir los diáconos. Hay iglesias que sus diáconos pueden servir por toda su vida. Hay iglesias que cambian cada 4 años. Bueno, ¿hay libertad en eso? Sí. ¿Por qué hay libertad? Porque la Biblia no lo enseña. Vamos a otro pasaje, por favor. Filipenses capítulo 1. Ahora volvemos a Hechos, Filipenses 1:1, ya han pasado unos años de Hechos capítulo 6. Pablo está escribiendo a una de las iglesias que se fundó durante el tiempo del libro de los Hechos, la iglesia en Filipos. Y dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, hablando de los creyentes, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Es una bendición llegar a leer esto porque entendemos que Dios en su gracia permitió que esa iglesia ya esté constituida con su liderazgo. Tenían obispos y tenían diáconos. Qué bendición habrá sido para el corazón del apóstol ver este desarrollo en esta iglesia. Dice, con los obispos y diáconos. Ahora quiero que vean el gran panorama aquí. Lo que comenzó como una necesidad circunstancial a causa del pecado de murmuración en el libro de los Hechos, capítulo 6, ahora llegó a convertirse en el modelo para las iglesias. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede tomar algo circunstancialmente malo y convertirlo en algo bueno?
nosotros a veces vemos a tan corto alcance. Nos pasa, somos así. No nos damos cuenta que a veces hay circunstancias que nos desaniman, pero no estamos viendo el gran cuadro, porque somos así, somos limitados. Dios está haciendo algo grande y nosotros nos enfocamos en algo puntual y pequeño. Los servidores oficiales de la iglesia de Filipos eran obispos y diáconos. Cuando llegamos a los textos eclesiásticos, técnicos, esos textos que a nadie les gusta leer, y leemos la palabra los oficiales de la iglesia. Bueno, no son policías, no son bomberos. La palabra significa, en terminología eclesiástica, que son cargos oficiales, en contraste con otros cargos dentro de las iglesias que no son oficiales. Las iglesias pueden tener ujieres, pueden tener equipo de tesorería, pueden tener equipo de ministerio con niños, con jóvenes, con ancianos. Todos son ministerios, pero cargos oficiales desde el Nuevo Testamento, solo obispos, que pueden ser obispos, pastores y ancianos. Las tres palabras significan lo mismo: obispos y diáconos. Entonces, cuando leemos aquí en Filipenses 1:1, con los obispos y diáconos, podemos decir con sus líderes oficiales. Es decir, los creyentes podían saber e identificar a los diáconos de sus congregaciones. Podían acercarse a ellos, interactuar con ellos, pedir consejo, pedir ayuda, etc. Eran identificables. A diferencia de otros servicios que no son oficiales. También podemos ver algo sobre cómo fueron elegidos los 7. Volvemos a Hechos. Ahora, por favor, Hechos capítulo 6. No hay un gran procedimiento, hermanos. No hay un gran proceso para llegar a elegir diáconos. Fue un proceso bastante espontáneo y sencillo, pero lo espontáneo y sencillo no significa desorganizado. Porque si bien fue sencillo y espontáneo, vemos el liderazgo de los apóstoles llevando adelante esta elección. Vemos a los apóstoles al frente de la iglesia, liderando la iglesia. Si no, la iglesia hubiese sido un caos. Observen versículos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Observaron esa palabra? Una iglesia, sinónimo, una multitud de personas. Una mega iglesia, le diríamos hoy. Y dice allí, y eligieron a Esteban, y luego se suman 6 personas más. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fin del proceso. Fin del proceso. Encontramos en Hechos 6 todo un proceso liderado por los apóstoles que termina tan bien. Termina con la imposición de mano de los apóstoles, termina en oración, y hay algo que no debemos dejar de ver, que es la total conformidad de la iglesia. Todos estuvieron de acuerdo, todo terminó bien. Estos hombres eran ya diáconos, y piensen un poco en esto, eran ya diáconos antes de ser diáconos. Y quiero explicar esto. ¿Cómo identificar 7 hombres en una multitud? Según los estudiosos, dicen que estamos hablando más de 20.000 almas reunidas en Jerusalén. Antes de la persecución, donde las almas se fueron para todo el Imperio Romano. 25.000 convertidos, dicen algunos, se juegan más específico en la cifra.
¿Cómo identificar de 25.000 personas a 7 hombres con estas características? Bueno, a mí me da la idea que estos hombres eran bien identificables. Eran bien identificables. Cuando tuvieron que elegir para que estos hombres sirvan, lo señalaron. Él. Qué maravilloso, ¿no? O sea que eran hombres que tenían el sello de Dios en sus vidas. ¿Saben cuál es la triste realidad de incontables congregaciones? Que no hay hombres fieles que sirvan. Casi todas son mujeres. Y tristemente en la mayoría de las iglesias hay más mujeres fieles que hombres fieles. Y no se trata de una iglesia machista, hermanos y hermanas. Se trata de roles. Cuando Dios delegó el liderazgo, no solo en la iglesia, sino en el hogar, habló de hombres. Si uno lee el texto, habla de varones, 7 varones, 7 varones, hombres, liderazgo de hombres. ¿Saben? Una iglesia que puede identificar rápidamente a algunos hombres con estas características que vamos a leer ahora para terminar, es una iglesia muy bendecida. Si hoy nosotros de forma urgente tuviésemos que elegir 2 o 3 hombres fieles, ya, tenemos que elegir en esta noche 3, 4 hombres fieles, hombres de Dios, nos daríamos cuenta de lo que significa este relato aquí. No es fácil encontrar hombres fieles. Es más fácil encontrar mujeres fieles. Y en algunos casos son tan fieles que su liderazgo está distorsionado porque terminan liderando a los hombres, lo cual no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en el hogar, en la iglesia, los líderes sean hombres, hombres de Dios. En Hechos 6 vemos los requisitos presentados en forma, podemos decir, general, en forma de historia. Pero en 1 de Timoteo 3 ya Pablo, y eso lo veremos pronto, lo coloca como requisitos excluyentes. Aquí son virtudes generales. Y hoy solo veremos este capítulo de Hechos 6 y sus implicaciones. Noten 3 cosas en el versículo 3. 3 virtudes que estos hombres debían tener. Pablo en 1 de Timoteo 3 amplía la lista de requisitos, pero aquí dice, estos hermanos que van a ser diáconos, creemos que llegarían a ser diáconos, deben ser 7, pero observen las 3 características. Deben tener, en primer lugar, buen testimonio. En segundo lugar, deben ser llenos del Espíritu Santo. Y en último lugar, deben ser llenos de sabiduría. A estos les vamos a encargar este trabajo. Si no cumplen con estas características, tenemos un problema. Porque para este trabajo, que parecería un trabajo fácil, no es un trabajo fácil, es un trabajo espiritual. Y para trabajos espirituales se necesitan personas espirituales. Estos hombres harían una tarea en medio de una presión espiritual. Ya comenzó, el oficio comenzó en medio de un campo de batalla, murmuración, las viudas, ya me imagino. A mí me trajeron medio kilito de pan y a doña Rosa le dieron 2 kilos y ya era todo un lío, ¿te das cuenta? Y la gente se engancha y se engancha y se engancha. Y ya comenzó con un pequeño fuego y ardió un bosque y allí intervinieron los apóstoles.
Estos hombres iban a entrar en un ministerio que ya se notaba chamuscado porque allí hubo fuego. Necesitaban ser hombres de Dios. Trabajos espirituales hechos por hombres carnales no duran. Encargarle un trabajo espiritual a un hombre carnal, a un hombre no maduro, y ese trabajo no va a ser realizado. O va a ser realizado intermitentemente, con grandes debilidades. Estos hombres a quienes les iban a encargar este trabajo tenían que ser hombres confiables, hombres que les iban a imponer las manos, lo cual significaba, son hombres de nuestra confianza, ellos se van a ocupar, nosotros nos vamos a ocupar de lo que Dios nos llamó y nosotros vamos a estar tranquilos. Despreocúpense, estos hombres van a hacer la tarea. Qué hermosa experiencia en una iglesia cuando se eligen hombres con estas características. Podemos estar tranquilos, el trabajo se va a hacer. Y la iglesia descansa no sobre talentos, sino sobre fidelidad. Porque si los hombres, por simplemente dar un ejemplo, los hombres y el equipo aquí, hombres y mujeres que trabajan en el área de la alabanza, que está relacionado con el sonido, la multimedia, que a la vez está relacionado con el salón, la limpieza, el orden. Pueden ser muy buenos para limpiar, pueden ser muy buenos con los instrumentos, pueden ser excelentes con la tecnología, pero si no hay fidelidad, esas cosas no se concretan. Es excelente el talento, el conocimiento, pero antes que esas cosas, la fidelidad, el carácter. Es por eso que aquí se comenzó no diciendo los apóstoles, bueno, busquemos a los mejores mozos. No dijeron eso. Busquemos a personas que sepan cómo moverse, distribuir, que sean buenos en la administración de dinero, en las compras. No dijeron eso. Alguien que haya trabajado en oficina de personal, que sepa identificar. No. Comenzaron por las cualidades espirituales. Y son tres básicamente. En primer lugar, buen testimonio. Hermanos, hermanas, sin ninguna duda esto es básico, fundamental, es básico a la hora de servir al Señor, tener un buen testimonio. Siempre recuerdo cuando Pablo necesitó formar un equipo, dice capítulo 16 de Hechos, que llegó a Derbe y a Listra, que eran pequeñas ciudades, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, dice la Biblia. Versículo 2 de capítulo 16, dice así: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, ni lerdo ni perezoso. Pablo dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Claro, esto no es un robo santo, Seguramente querían retener a Timoteo, pero Pablo dijo, él tiene que venir conmigo. Fue casi profético. Dios lo llamó a Timoteo a formar parte del equipo apostólico con Pablo. Y se fueron al viaje misionero con Pablo. Pero me llama la atención que lo que decidió Pablo estuvo basado en escuchar buenos testimonios de muchos hermanos acerca de Timoteo. Presten atención, no dice que Timoteo daba testimonio de Timoteo. No dice que Timoteo daba testimonio de sus cualidades o de su madurez o dones o talentos. No, Timoteo no testificaba de sí mismo. Eso es muy común. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No te ha pasado en alguna oportunidad que necesitabas de algún oficio, algún trabajo para hacer en tu casa?
y alguien vino y proclamó su propia bondad y dijo, wow, sí, no, yo tengo años en esto. Yo tengo un máster en esto, yo soy en esto, y hablaba de sí mismo, de sus tareas, y cuando tuvo que hacer el trabajo quedó horriblemente hecho. ¿Y dónde se fue todo su currículum? Porque proclamó su propia verdad. Pero si alguien te hablaba de esa persona y te decía, no, ese es un excelente trabajador, ese me hizo ciertos trabajos, a mí, a familiares, podés contar con él, va a hacer un buen trabajo. Bueno, de Timoteo daban testimonio. Quienes hablaban de Timoteo no era Timoteo, eran otros creyentes. Qué tentación, ¿eh? Qué tentación es proclamar nuestra propia bondad. Podemos decir lo que queremos acerca de nosotros. La realidad es lo que otros han visto en nuestras vidas. Buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta frase? Llenos del Espíritu Santo. Bueno, no hay tiempo ahora para hacer un estudio sobre la llenura del Espíritu Santo, pero según Efesios 5:18, todos los cristianos, escuchen esto, todos los cristianos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos. Y el verbo que usa allí Pablo es un verbo presente, lo cual significa todos los cristianos deben ser siempre llenos del Espíritu Santo. Y les agrego un dato técnico más. El verbo está en un tiempo pasivo, indicando que no somos nosotros los que nos llenamos del Espíritu Santo, sino que dejamos que el Espíritu Santo nos llene, que es muy interesante y cambia mucho. Hombres llenos del Espíritu Santo significa que estos hombres se dejan llenar, es decir, tienen una actitud de colocarse bajo la autoridad y la influencia del Espíritu Santo. Y eso cambia mucho las cosas. En estos días de confusión, días muy complicados, los hombres más ungidos no están bajo la influencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo están bajo las órdenes de ellos. Es muy loco lo que está pasando. Ellos le dicen al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Bueno, la Biblia dice que es al revés. Los hombres espirituales están bajo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les guía para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Estos superhombres ungidos le dicen al Espíritu Santo ven, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo sana, unge, le dan órdenes como si el Espíritu estuviese bajo su autoridad. Una locura. Que obviamente la Biblia no enseña. Espíritu Santo, ven ahora, tira a la gente, sana a fulano. Eso no es ser un hombre ungido. Un hombre lleno de Dios es un hombre que humildemente está bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno observa Efesios 5 y Colosenses 3, nos damos cuenta que la evidencia de estar lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La llenura se evidencia por la humilde obediencia a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es un hombre, como dice Isaías, que tiembla ante su palabra. Es una mujer que tiembla ante su palabra. Eso es ser espiritual. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos los resultados de Efesios 5 y Colosenses 3, encontramos que el hablar es espiritual, su alabanza es espiritual, su gratitud es espiritual, su sumisión es espiritual, la actitud dentro del matrimonio es espiritual.
La actitud dentro de la familia es espiritual. La actitud dentro del campo laboral es espiritual. Son espirituales. En la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en todos lados son espirituales. Los hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Conocí a un misionero, un profesional, un hombre que decidió ir al campo misionero como profesional a un país que no podía entrar de otra forma. Y cuando le comunicó a sus jefes, una gran empresa, que se iba de misionero, ellos le ofrecieron una cantidad de dinero enorme para que no se vaya. No podían creer que estaban perdiendo a un hombre así, íntegro, capaz. Finalmente se dieron cuenta que este hombre no iba a ceder, y cuando este misionero en la iglesia fue ordenado al ministerio, ¿quiénes estaban presentes en la iglesia? Sus jefes. Los jefes de su empresa estaban presentes porque valoraron a este hombre de Dios. Un hombre espiritual en la iglesia, en su trabajo, en su familia. No impecable, no impecable. Simplemente un hombre fiel. Bueno, la conclusión es que ser llenos del Espíritu Santo es ser hombres de la palabra de Dios, obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Y en último lugar, dice allí que estos hombres debían ser llenos de sabiduría. Bueno, es otro tema muy amplio en la Biblia. Podríamos estar horas hablando de la sabiduría según la Biblia, pero vamos a limitarnos de forma muy puntual dentro del Nuevo Testamento. Y aquí terminamos. Podemos decir que ser llenos de sabiduría es simplemente reconocer que Jesús es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados a venir a la salvación, ¿no? Los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ser llenos de sabiduría significa que vemos que Cristo es la sabiduría de Dios. Es la máxima expresión de sabiduría ilimitada de Dios en la persona de su Hijo. Ahora es obvio para nosotros, ¿no? Nadie dudaría que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero ¿saben el contexto en el cual vivimos los cristianos y han vivido todos los cristianos? Es que la mayoría de los seres humanos no lo creen. No creen bajo ningún punto de vista que Cristo es la sabiduría infinita. No lo creen. Es más, cuando leímos el texto de 1 Corintios, tiene un contexto, simplemente lo menciono, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y Pablo dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! Saben, claramente Pablo divide al mundo en dos, representando a los griegos como el mundo intelectual. Dice: el mundo intelectual de esos días buscan sabiduría. ¿Y qué es Cristo para el mundo intelectual? Locura. La palabra significa una bobada, algo que no tiene valor, una tontería. Así que observen estas dos caras, así como los iconos del Facebook.
Cristo, la cara del creyente, lo más. La cara del incrédulo, una tontería. El mismo Cristo para unos, la sabiduría de Dios. El mismo Cristo para otro, una estupidez, una tontería. Ningún valor. Ningún valor. Y luego Pablo dice, para el mundo religioso, los judíos, ¿qué es Cristo? Tropezadero. Tropezadero. ¿Qué significa? Es ofensivo, inaceptable. Inaceptable. Saben, el creyente por la gracia de Dios puede ver en Cristo la sabiduría de Dios. Y es el creyente quien se apropia de la única fuente de toda la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo. Ser lleno de sabiduría significa que Cristo es todo para nosotros y que Cristo es todo lo que yo necesito para vivir en este mundo tan complicado. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, 1 Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo. Todos los creyentes son sabios porque están unidos a Cristo. Esa sabiduría no vino de nosotros mismos. Fue Dios quien nos abrió los ojos para ver en Cristo lo que el mundo no podía ver. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de Cristo crucificado. ¿Saben? No todos los creyentes son llenos de sabiduría. Simplemente podemos ser sabios por la obra de gracia de Dios, que pudimos ver a Cristo, aceptamos a Cristo, Cristo nos aceptó, somos creyentes, pero es otra cosa ser llenos de sabiduría. Son dos cosas diferentes. Los diáconos deben ser creyentes llenos de sabiduría, llenos del Espíritu y de buen testimonio. Debemos elegirlos teniendo estos requisitos presentes. Pero hermanos, aquí hay algo muy práctico. Es tal así que el doctor Jim Hicks toma los requisitos de diáconos y obispos y los usa para desarrollar el liderazgo masculino. Porque si bien son cargos oficiales, las características indudablemente nos llevan a ver la clase de hombres que Dios usa en su obra y que todos los hombres debemos anhelar tener. El desarrollo de una iglesia se mide en el número de hombres que van calificando para el liderazgo. Amada iglesia, Dios quiere que todos y cada uno de nosotros evidenciemos estos rasgos de madurez. Todos nosotros. Estas virtudes las podemos rastrear, las podemos monitorear en toda la Biblia. Y fueron características de los hombres que Dios usó a través de toda la historia. Podemos llegar a la vida de Daniel, podemos llegar a la vida de José, que dice que Dios estaba con él. Podemos llegar a la vida de Moisés, podemos llegar a la vida de otros hombres. Que Dios nos dé esta clase de hombres. Que podamos ser esta clase de hombres. Pero estas evidencias no se limitan a los hombres, sino a todos nosotros. Te pregunto algo para concluir. ¿Qué ves en Cristo? ¿Qué ves en Cristo? ¿Qué es Cristo para vos? Dice la Biblia que Cristo es absolutamente todo. Es el regalo de Dios para un mundo perdido. Cristo
es sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. ¿Es Cristo todo para vos? Si podés ver a Cristo de esta forma tan precioso, si Dios está abriendo tus ojos para ver a Cristo así, o el mundo no lo ve, si lo podés ver de esa forma, glorioso, único, exaltado, Dios está obrando en tu vida. Si cuando ves a Cristo no es mucho, es más, ves muy poco, pedile a Dios: Dios, por favor, quiero ver la gloria de Cristo para poder ser salvo. Vamos a orar. Señor Padre, nuestro Dios, gracias por Cristo, tu precioso Hijo, en quien tienes toda tu complacencia, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, tu Hijo amado. Y ese Hijo amado, Rey de reyes, Señor de señores, servido por todas las huestes angelicales, honrado y adorado, vino a este mundo como un diácono. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oh Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio, por muchos. Señor, te ruego en esta noche que de esos muchos, todos nosotros estemos incluidos, Dios. Si hay alguien en esta noche que no ha entregado su vida a Cristo, pueda ver a Cristo, pueda ver su sacrificio en la cruz, pueda verlo sentado victorioso a tu diestra por la fe y creer en Él, ser salvo en esta noche. Y poder decir: Cristo es absolutamente todo para mí. Es justificación, sabiduría, es el poder de Dios. Es salvación. Oh Padre, gracias por Cristo. Gracias porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y oramos, Señor, entregando esta congregación con todas sus deficiencias, con todas sus limitaciones y con todas sus virtudes a ti, pidiéndote que levantes hombres fieles, no solo que brillen, Señor, aquí en la tierra, sino que un día tú premies en los cielos, porque fueron fieles, confiables y te sirvieron a ti, Señor. Y tu iglesia fue grandemente beneficiada por el servicio de estos hombres. Señor, oramos a ti pidiéndote que nos dirijas para identificar a estos hombres. Oramos que sean más que uno, Señor. Oramos que nos concedas ese privilegio, Señor. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.